Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Extra Noticias. Es un gusto poder informarle. Iniciamos con el detalle de las informaciones. Los expertos en seguridad reconocen avances en la lucha contra el crimen organizado durante los primeros meses de la mandataria Laura Fernández, pero advierten que la mano dura no es suficiente y que todavía hace falta una estrategia integral. Veamos. Especialistas en seguridad consideran que a 100 días de que el gobierno de Laura Fernández asumió el poder, la administración ha mostrado voluntad política para enfrentar el crimen organizado, pero advierten que la estrategia no puede reducirse a endurecer penas, presentar proyectos de ley o incrementar la presión policial. La prevención social de la violencia. Y pues es ahí donde noto ciertas debilidades. No vemos con la misma fuerza política dirigidas a intervenir aquellos territorios y poblaciones donde sabemos que el crimen organizado está reclutando a nuestras personas jóvenes. Pareciera que el gobierno de Laura Fernández carece de programas debidamente estructurados para abordar el tema de seguridad en nuestro país. Si bien es cierto, se han hecho algunos esfuerzos interesantes, criticables también, pero pareciera que son más bien improvisados según lo que se vaya dando, según la necesidad de brindar una respuesta a la ciudadanía. Pese a esos avances, Vargas considera que el principal problema es la ausencia de un plan integral que permita atender la inseguridad desde diferentes frentes. A la fecha no hemos visto una propuesta realmente a mediano o largo plazo por parte de este gobierno para abordar el tema de inseguridad. Por su parte, Jiménez pidió cautela al analizar la reducción de homicidios registrada durante este año. Es muy posible que esta disminución se deba a la gran cantidad de capturas de líderes peligrosos y violentos que ha logrado el OIJ y procesar el Ministerio Público, que ahorita están privados de libertad. Algunos se han realizado procesos de extradición, y que eso momentáneamente podría estarnos dando, por decirlo de alguna forma, un respiro. Aunque los especialistas reconocen avances como la depuración de los cuerpos policiales, la recuperación de presencia policial en algunos territorios y la presencia de reformas legales, coinciden en que aún no existe una política integral que aborde las causas que alimentan la violencia y el crecimiento de organizaciones criminales. Bueno, y por su parte en justicia se mantiene una política de mayores controles en las cárceles. El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, aseguró que mantendrá una política de mano dura en los centros penitenciarios. Durante los primeros 100 días de la administración de Laura Fernández, las autoridades penitenciarias han implementado nuevas medidas de control. Una de las medidas es el uso de uniformes para los privados de libertad del área de máxima seguridad de la Reforma. Los uniformes vienen a representar orden, máxima seguridad y disciplina en el CACO. Viene a representar que somos un gobierno que trabaja en equipo, como usted nos lo ordenó. Otra medida es el Plan Cero Ocio, que promueve actividades laborales para las personas privadas de libertad. Algunas de estas restricciones generan preocupación entre organizaciones sociales. Porque cuando un Estado no es un Estado rehabilitador y se convierte en un Estado torturador, esto perjudica y violenta todos los acuerdos y pactos internacionales. Por otra parte, 2 extraditados aseguran haber sido víctimas de presuntos actos de tortura en la Reforma. La exministra de Justicia, Fiorella Salazar, considera que han faltado medidas preventivas y rehabilitadoras. Mi valoración es que en estos primeros 100 días se están tomando herramientas que ya existían y reorganizándolas alrededor de una filosofía mucho más punitiva, sin que el impacto en la seguridad penitenciaria y sobre todo en la seguridad nacional esté demostrado. Justicia espera que a finales de septiembre estén habilitados los 2 primeros módulos del CACO. Bueno, y precisamente queremos ampliar más sobre este análisis de cómo han sido las acciones tomadas por el gobierno en estos primeros 100 días. Y para eso se encuentran aquí conmigo en esta mesa de análisis don Gerardo Huertas, quien es abogado penalista, y también doña Andrea Castellón, criminóloga, especialista en prevención y seguridad. Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Queremos iniciar con un dato que siempre llama la atención
pero es importante contextualizarlo y saber entenderlo, porque mucho se habla de la baja en homicidios y muchas veces esta cifra se utiliza para verlo como un indicador de cómo está la seguridad de un país. Pero queremos conocer específicamente cuál es ese criterio que tienen ustedes en este marco de estos 100 días y de las acciones que ha tomado el gobierno. Realmente esta baja que se ha registrado, 484 homicidios, es la cifra tal vez más reciente que tenemos, comparado con 549 en el mismo periodo del año anterior. Pero ¿qué incide para que bajen los homicidios? ¿Realmente son las acciones que se han tomado en estos 100 días o cómo lo podemos entender? Don Gerardo, empezamos con usted. Sí, bueno, realmente hablar de una baja de aproximadamente 50 y algo de homicidios después de venir de los 3 años seguidos más sangrientos que ha visto nuestro país por una ausencia absoluta de políticas preventivas y de políticas públicas no es realmente un gran logro. Estamos pasando la mitad del año y después de los años más sangrientos que superaron más de 900 homicidios en un año, 800 y algo de homicidios el siguiente año, cosa que nunca se había visto en Costa Rica, no es realmente eso algo que yo pueda calificar como algún tipo de logro. Ahora, el gobierno anterior y este gobierno de la continuidad se ha caracterizado por lo que solo puedo llamar una serie de disparates populistas que no inciden en lo más mínimo en la seguridad ciudadana, como lo son uniformes anaranjados y polígrafos que no tienen ningún tipo de rigor técnico, en lugar de realizar verdaderas políticas preventivas en seguridad ciudadana, en donde el Ejecutivo es al que le corresponde la labor preventiva, no al Poder Judicial, o, por ejemplo, proyectos de ley que están marcados por vicios de inconstitucionalidad y que no vendrían a incidir en lo más mínimo en temas de delincuencia. Entonces, yo no podría atribuirle ese tipo de baja a algún tipo de acción del Poder Ejecutivo, porque no ha habido ningún tipo de acción más que ventas de humo en temas de delincuencia en estos primeros 100 días. La delincuencia es un fenómeno muy complejo y es un fenómeno sociológico que tiene varias aristas, entonces no es tan fácil como decir si bajaron los homicidios en una reducción mínima es porque algo hizo bien el gobierno. Bueno, es que no han presentado una sola política pública en temas de seguridad ciudadana que sea real. Doña Andrea, su perspectiva también, ¿cómo podemos entender o interpretar si alguna acción hecha por el gobierno realmente tiene una incidencia en esta baja en los homicidios? Yo creo que es muy temprano como para hablar de un efecto en la reducción de homicidios en el país. Creo que no es la primera vez que en algún momento en la noticia podemos ver que llevamos menos homicidios que el año anterior, pero esto no significa que haya una acción concreta. Puede deberse a muchas dinámicas que ocurren dentro del fenómeno criminal, como ya lo expusieron algunos de los colegas previamente, que responden también a capturas de líderes importantes, que lo que hacen es que estas estructuras se retraigan por un momento, empiezan a reorganizarse y esto puede incidir en una baja temporal. Pero acá lo más importante de cuando analizamos este tema es cómo se ve a lo largo de... Nosotros venimos desde hace 4 años aproximadamente, bueno, tal vez un poco más de 4 años, que venimos teniendo picos. Unos años aumenta, otros baja un poquito, pero esto no es señal más que de la dinámica que puede pasar, pero definitivamente no es algo atribuible, mucho menos porque lo que hemos visto apenas es la presentación de proyectos de ley, que no están ni aprobados en la Asamblea y por ende no están surtiendo ningún efecto inmediato en este momento. Definitivamente. Vamos a hablar más adelante tal vez de esos proyectos de ley que sí merecen como una atención especial, pero quiero preguntarles también, porque veíamos en la nota, uno de los acciones más fuertes en los que se ha puntualizado también estos primeros 100 días de gobierno son los cambios implementados por justicia. Lo veíamos ahí en la nota, hablamos de uniformes, la ley cero ocio, eliminar visitas conyugales. ¿Qué impacto tiene este tipo de medidas y qué valoración hacen ustedes de estas modificaciones que se están implementando? Bueno, este gobierno se ha caracterizado por utilizar a los privados de libertad como moneda de canje político, es decir, utilizarlos para decir estamos aplicando mano dura y lo que hay que preguntarnos es en qué incide en la delincuencia que está afuera el reprimir todavía más a las personas que ya están castigadas en los centros penitenciarios. Eso no incide en mejorar temas de delincuencia. Debe recordarse que toda persona condenada, el único derecho que puede limitársele válidamente es la libertad. Todos los demás derechos intrínsecos al ser humano, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la dignidad, deben mantenerse tal cual, incólumes, y no pueden afectarse. Entonces, el violentar
otra serie de derechos humanos que nada más nos aleja de un Estado social de derecho democrático, no hace absolutamente nada para la delincuencia más que presentar esa imagen o ese show de, por ejemplo, lo que tenemos que preguntarnos es en qué inciden los uniformes naranja más allá de estigmatizar a los privados de libertad a nivel de delincuencia, cómo eso mejora a nivel de delincuencia, el discurso de que así se organizan mejor los privados de libertad, pero no, realmente no está haciendo nada para solucionar ese tema. Por ejemplo, es sabido, ya vimos uno de los extraditados que estaba siendo extraditado mencionando tortura en las cárceles, y esto no es el primero que lo menciona. Los penalistas que tenemos contacto directo con los centros penitenciarios, sabemos que llevan meses incrementándose las quejas de familiares de privados de libertad incomunicados por muchas semanas, privados de libertad que les dan un par de bollos de pan a veces al día o por muchas horas y que se ven en una afectación tan grande por no recibir los insumos mínimos, que las enfermedades que ya tenían empiezan a aumentar, o por ejemplo que no reciben las horas de luz mínimas. Entonces, eso, lejos de incidir en la delincuencia o en la inseguridad ciudadana, lo que está llevando es a convertirnos en un país que institucionalice o normalice la tortura. Estamos buquerizando los centros penales y eso es muy grave y muy preocupante porque la medida democrática que tiene todo país es cómo trata a sus privados de libertad. Y eso no incide en nada para mejorar la situación, más que utilizarlos como parte del show, para mostrar una falsa dureza. Y antes de preguntarle también, Andrea, aquí le replico tal vez con parte del argumento. Ellos dicen que, bueno, entonces, pero los derechos de las personas que están afuera, entonces, ¿verdad? Es ese contraste tal vez. Correcto. ¿Cómo podemos analizarlo? Correcto, pero es que es ahí donde está esa falsa dicotomía. ¿Qué tiene que ver con los derechos de las víctimas el que si se trata de forma digna o no a los privados de libertad que ya están cumpliendo un castigo? Es decir, en nada les quita nada a las víctimas. Es decir, si esa persona ya fue condenada, significa que el sistema ya le cumplió dentro de lo que puede cumplir a esa víctima, puesto que ya condenó y ya acreditó ese delito. Pero no hace nada para esas víctimas el tratarlos peor a los que están cumpliendo su castigo. Y es que hay que recordar una cosa, ya con esto termino el punto. El único fin válido de la pena en una democracia es la resocialización. Todas esas personas, guste o no, el día de mañana van a salir y reinsertarse a la sociedad. Y si los tratamos a palo, para decirlo de alguna forma, no se van a poder reinsertar y van a ser más proclives a reincidir. Entonces eso no solo los afecta a ellos, nos afecta a todos como sociedad, el que no puedan reinsertarse adecuadamente. Andrea, su valoración acerca de estas medidas que se han tomado a nivel de justicia. Creo que es bastante válido, ¿verdad?, que se responda también a un clamor que tiene la ciudadanía con respecto a la impunidad. Y creo que esto es algo a lo que ha apostado el gobierno en estos primeros 100 días, en buscar poder tener esa aprobación por parte de un sector de la población que evidentemente reclama a nuestras autoridades más acciones en materia de seguridad ciudadana. Pero es justamente lo que decía el compañero, es que no podemos confundir una cosa con otra. Muchas de esas acciones, esta política de agenda de mano dura, de punitivista, de pronto no parece también tan congruente con las mismas acciones que realiza el mismo gobierno, porque yo sé que vamos a hablar más adelante de los proyectos de ley, pero proponemos proyectos de ley que van en camino a endurecer penas, a poner más límites para poder dar beneficios carcelarios, y todo esto superficialmente se ve muy bien, pero esto también hace una carga tanto al Estado como al Poder Judicial, y esto no va de la mano con pues los indicios de querer recortar tanto al Poder Judicial. Bueno, creo que ya dieron paso atrás, pero que ha sido un poco lo que han mostrado en estos 100 días, y por supuesto reduciéndole presupuesto a instituciones de bienestar social que ayudan justamente a contener y a prevenir la delincuencia. Entonces, lo que vemos son contradicciones. Lo que podemos ver es que los proyectos de ley presentados tienen un enfoque, pero lo que está haciendo el gobierno por otro lado va por otro. Entonces, no hay una congruencia, no hay realmente una política de Estado, sino como que estamos viendo a ver cuál proyecto sale, cuál nos sale mejor, incluso aunque estén redactados quizás con ciertos criterios ahí inconstitucionales. Y aquí planteo, tal vez para dejarlo dentro de este mismo tema que estamos hablando, la ley cero ocio, que es también parte de lo que hemos visto privados de libertad trabajando en escuelas, trabajando en limpieza de algunas calles. ¿Cómo valoran también ustedes esto? ¿Esto va enfocado
o apoya de una u otra manera esta política de prevención, como usted tal vez lo decía, don Gerardo, que ayude a una mejor reinserción más adelante? A ver, primero empiezo diciendo esto. Todo escenario en donde los privados de libertad trabajen es el escenario ideal, porque evidentemente a mayores oportunidades de trabajo, más posibilidades de reinsertarse a la sociedad cuando cumplan su pena y más acceso a diferentes modalidades. Lo que pasa es que lo que no se puede hacer es forzarlos a trabajar de forma obligatoria. Guste o no, así lo deja claro la Constitución, que prohíbe el trabajo forzoso de privados de libertad, lo prohíben también los mecanismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, a la cual Costa Rica está adscrita y por ende debemos atenernos a eso. ¿Por qué? Porque forzar a personas que están privadas de libertad a trabajar puede acercarse mucho a regímenes de esclavitud porque no cumple con condiciones laborales mínimas, etcétera, y eso está prohibido por organismos internacionales. Aunque no diga la palabra obligatorio, esta ley de cero ocio sí los obliga a trabajar de forma forzosa porque habla de que ellos tienen que mantener su propia, o deben, o recae en ellos su propia manutención. Entonces, eso es inconstitucional, eso no puede pasar el filtro de constitucionalidad y no es una norma que sea válida a nivel de esa viabilidad. Es muy fácil decir que todos trabajen, es lo deseable, pero otra cosa es que existan los puestos de trabajo, porque la realidad es que todos los privados de libertad al día de hoy, desde que ingresan a prisión, intentan iniciar a trabajar, porque ellos saben y se inscriben en una lista de espera para iniciar a trabajar, porque ellos saben que 2 días trabajados reducen 1 día de pena, según nuestro Código Penal. Pero la realidad es que muchos pasan inclusive más de 1 año esperando a que haya opciones de trabajo porque no hay suficientes. A unos años para acá había 600 plazas de agricultura de los trabajos agrícolas que realizaban y ya vamos por 20.000 privados de libertad. Entonces, yo veo con buenos ojos que haya más oportunidades de trabajo. Por ejemplo, ayer vi que ya están devolviendo o retornando los proyectos para que realicen los pupitres, los privados de libertad en las escuelas públicas, que eso era un proyecto que se había abandonado años atrás. Eso, bienvenido sea. Pero lo que no se puede es hacer una ley sin las circunstancias prácticas para que puedan trabajar y nada más decir, ahora ustedes todos tienen que trabajar obligatoriamente cuando quieren hacerlo, pero no les dan los insumos para poder hacerlo. Y aquí vamos a entrar al tema de los proyectos. Fueron 2 paquetes, podemos mencionarlo así, de esta manera, que presentó el gobierno en materia de seguridad. No podemos hablar tal vez de todo, no nos daría tiempo, pero sí quiero saber su criterio de este enfoque. ¿Cómo perciben ustedes este planteamiento que están haciendo y cuál podemos entender que es la intención del gobierno con esta propuesta que se está haciendo? Bueno, creo que ya habíamos mencionado el tema de que es una agenda bastante punitivista. Lo que busca es, evidentemente, presentar proyectos de ley que endurezcan penas o ciertos mecanismos. Si quisiera como complementarlo con lo que venimos hablando, de que el trabajo de las personas privadas de libertad no es algo de ahora, ni que eso es algo que ya se ha dado. Que requiera reformas o que se requiere una mejor organización, creo que todos estamos de acuerdo en que se necesita poner más orden y control dentro de los centros penitenciarios. Eso creo que todos podemos coincidir en esa parte, pero es lo mismo que veníamos hablando de las incongruencias con respecto a los proyectos de ley, en donde en uno de estos se propone que el récord de antecedentes criminales no se ha borrado hasta después de 15 años de cumplir la condena. Esto cuando actualmente está escalonado y va de acuerdo a la pena que se recibe. Entonces, estamos hablando, por un lado, de poner a los privados de libertad a trabajar, a que realicen actividades fuera del ocio para que salgan de los centros penitenciarios a reformarse de cierta forma, pero le manchamos la hoja por 15 años. Y imaginemos una persona que cumple una condena por un delito de 2, 3 años, prácticamente esta hoja le queda manchada por 2 o hasta 3 veces más de la pena que recibió. Ahí es donde hablamos de las incongruencias que pueden existir en proyectos de ley que entran a la corriente legislativa, empiezan a avanzar y llega un momento en que empiezan a tener roces con la Constitución, se vienen los proyectos abajo, se perdió tiempo, recursos y nuevamente la población queda con esta sensación de nunca hacen nada, nunca se avanza nada, nunca cambia nada. Y por eso llegamos a los niveles de hartazgo con los que actualmente está la sociedad. Don Gerardo. Sí, yo creo que son tantos los proyectos que podríamos hablar toda la noche y de los vicios de constitucionalidad que muchos muestran. Yo quisiera resaltar 2 que me parecen los más preocupantes y los más graves. Dentro de todos estos proyectos se habla de la ley que se tituló como Ley Gerson, dentro de la cual se propone
una presunción automática de legítima defensa para todos los cuerpos policiales. O sea, que todos los policías, desde la ley, ya no porque lo diga un juez en el caso concreto, desde la ley se le va a presumir que toda actuación de policía o de guardas de seguridad privados, porque lo dice así la norma textualmente, básicamente cualquier persona con un arma de fuego, se le está diciendo que se va a presumir en la ley, no en el caso, que siempre actúa en legítima defensa. Entonces, eso es una carta blanca para los abusos de autoridad, porque si se expropia la valoración del juez y se le dice al juez, usted ya no valore, lo que haga el policía es santificado, porque si él actuó, asumimos que actuó bien, en otras palabras, que actuó en defensa propia. Bueno, imagínense la cantidad de abusos que podrían haber. ¿Cuántas veces no hemos visto? Es más, hace poco vimos una manifestante en el traspaso de poderes que tenía una bandera de Palestina y solo por la bandera de Palestina se la llevaron detenida en flagrancia por una resistencia agravada. No solo la absolvieron, sino que la jueza determinó que no había habido tal resistencia, que los oficiales habían básicamente fabricado una resistencia que no era tal y se la absolvió casi que por certeza. Ante este proyecto de ley, cada vez que un oficial de policía diga se resistió al arresto, se le tendría que presumir como verdadero lo que dice, es decir, invierte la carga de la prueba, se lesiona la presunción de inocencia de la otra parte, porque ya no tendría yo cómo defenderme de lo que diga el policía, e inclusive otra norma de ese mismo proyecto regula como causal casi automática de prisión preventiva el hecho de resistirse al arresto. ¿Y quién dice que usted se resistió al arresto? El policía cuya palabra está santificada por esa propia ley. Entonces, esto es muy peligroso porque es allanar el camino a un autoritarismo, realmente, porque si los policías tienen santa palabra y está desde la ley y el juez no tiene que valorar nada, eso demuestra de una forma muy gráfica las intenciones de muchos de estos proyectos. Y el otro es el que tiene que ver con la ley mano dura, que básicamente lo que regula son causales automáticas de prisión preventiva. Se le dice al juez, por ejemplo, que tiene que ignorar los arraigos, o sea, tiene que ignorar las razones de imponer prisión preventiva, que es cuando hay peligro de fuga o peligro de obstaculización, y cada vez que hay una persona reincidente, que reincidente puede ser que lo denunciaron más de una vez, no necesariamente tiene que ser una persona condenada, puede ser que tuvo varias denuncias, aunque no hayan llegado a nada, se le tendrá que imponer prisión preventiva de forma automática. Eso violenta lo que ha dicho la Corte Interamericana sobre estas medidas, la imposibilidad de usar las medidas cautelares como una pena adelantada, y sin duda alguna, pero sin duda alguna nos llevaría a condenas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, yo lo he dicho hasta el cansancio, hay algunas de estas leyes, en cuenta esas dos, que son tan burdas, que yo estoy convencido que se plantean a sabiendas de la absoluta inconstitucionalidad como parte de la narrativa populista para que cuando la sala, haciendo su trabajo, las declare inconstitucionales, poder atacar a la sala del gobierno y decir, ve, no nos dejan trabajar contra la delincuencia, nosotros tratamos y son ellos los que no nos dejan. Entonces, eso es muy grave. Y consulto sobre otro proyecto también, aumentar las causales de extradición. ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿Sí valdría la pena analizar, incluir más causales, además de narcotráfico, es la que está ahorita? Y terrorismo. Y terrorismo. Sí. Andrea. Es que son detalles que se tienen que ver con muchísimo cuidado cuando estamos hablando de tocar la constitución política y hacer o abrir espacios para incluir otros delitos. Y de mano con lo que decía, si de pronto, ahorita porque está este gobierno, pero si de pronto tenemos otro gobierno que tal vez traiga otras intenciones, todos estos portillos que se abren quedan abiertos para cualquier persona, no solamente para el gobierno que esté actualmente en turno. Para mí sí creo que es muy riesgoso sentarnos ahorita a conversar de ampliar, porque creo que muchos de los proyectos, además de lo que ya hemos conversado, que son inconstitucionales, no llevan detrás nada más que los fortalezca en materia preventiva. Entonces el gobierno se queda únicamente en la parte punitiva, en la parte de los centros penitenciarios y no avanzamos más de ahí. No hacemos nada con estar estableciendo reformas y cambiando más la legislación si no tenemos ni siquiera los recursos o un plan de acción para poner a ejecutar estos cambios que se están implementando. Cuando hablamos, por ejemplo, de llevar a estudiantes a un centro penitenciario, en lugar de invertir ese recurso, no sé, a los programas de ligas atléticas del Ministerio de Seguridad Pública, para que en lugar de ir a un centro penitenciario, los jóvenes vayan a las canchas de fútbol o de otro tipo de deporte y también tengan otro tipo de actividades. Es ahí donde creo que nos quedamos cortos porque podemos hablar de cambiar las leyes muchísimas veces. Es tan sencillo como que los diputados se pongan de acuerdo y se cambió la ley.
pero ¿cuántas leyes hemos visto que terminan en nada porque no se pueden ejecutar, porque la institución no tiene presupuesto? Y es ahí, vuelvo a lo mismo, que es ahí donde las personas después se vuelven a cansar de la política y de las falsas promesas. Don Gerardo, su perspectiva sobre ampliar las causales de extradición. Sí, dentro de todos los proyectos, el de ampliar causales que requiere reforma constitucional es de los únicos, digamos, de los únicos dos de esos 12 que yo veo con buenos ojos. Lo he dicho antes, primero, aclarar que ese proyecto no está en el paquete de los demás porque se requiere una reforma constitucional, no reforma legal. Entonces hay que ver ese contenido de la reforma, en eso totalmente de acuerdo. Pero yo sí considero que, a ver, en este momento la extradición de nacionales solo puede hacerse por narcotráfico y terrorismo. El proyecto, por lo menos lo que se anunció, propone que se pueda hacer también por homicidios calificados, por trata de personas. Sicariato. Sí, homicidios calificados, pues puede ser por sicariato, trata de personas y por tráfico de órganos, varios otros delitos de esa índole. Los que ahí proponen, yo sí estaría de acuerdo porque creo que la nacionalidad no debe usarse como un escudo de impunidad. Es de los pocos, y además a eso van moviéndose varios países, digamos, a nivel de primer mundo en autorizar la extradición de nacionales. Yo creo que eso sí es viable. Pero es de los pocos que considero sí sería viables. Ya todo lo demás que se está proponiendo o tiene vicios de constitucionalidad o es una venta de humo porque son cosas que ya están, que ya existen y que no vendrían a variar nada, como por ejemplo las pistas de aterrizaje, que ya existe delito con respecto a eso. Lo del brazalete electrónico y la forma en que quieren usarlo, ya eso existe también a nivel de ejecución de la pena. Entonces, por ahí creo que es básicamente... Pensión alimentaria también. Bueno, la pensión alimentaria, eso, imagínense que ese es el segundo que yo considero que sí tiene sentido, porque la pensión alimentaria actualmente, a cómo funciona y se ordena el apremio corporal y la persona entonces se vuelve un ciclo vicioso que no puede trabajar para cumplir con esa pensión porque está presa. Si se le sustituye ese apremio por un brazalete, no son personas que hayan cometido delitos, es simplemente pensión, pues puede obtener un trabajo para cumplir con esa pensión. Lo que pasa es que con eso yo no tendría problema. El único tema es que es parte de una venta de humo porque eso no tiene nada que ver con delincuencia. Es más, ese proyecto de ley no tiene que ver con materia penal, porque el apremio corporal es materia de familia y es materia de pensiones. Entonces, eso no incide en los temas delictivos, ¿verdad? No tiene nada que ver, no debería estar metido en ese paquete, en otras palabras. Fuimos a consultar también qué piensan los costarricenses, cuál es esa percepción que tienen acerca de esta labor en estos primeros 100 días, sobre todo en materia de seguridad. Vamos a escuchar sus opiniones y después seguimos conversando. En estos 100 días de gobierno, esta señora Laura, no hemos visto ningún cambio en nada. Pasaron los 4 años de Chávez, seguimos con estos 100 años y la seguridad sigue igual. Hay que tener mucho cuidado, precaución para salir a la calle en horas y acompañado. Ojalá que pronto hagan alguna solución porque habemos muchos adultos mayores ya en lo que es en todo el país y lo que ocupamos es seguridad y no estar escondiéndonos estando en una ciudad donde siempre estuvo uno seguro y con mucha paz. Sí ha mejorado mucho anterior a otros gobiernos, ¿verdad? Sí, se ve un poquito más la policía en la calle, ¿verdad? Y eso es bueno, pero sí siento que sí deben mejorar un poquito más. En el tema sí ha mejorado, pero se puede mejorar más. A nivel macro, lo que es narco, OIJ y los otros medios de seguridad, yo siento que han actuado bien. A nivel de los ciudadanos de la calle, y de robos, asaltos y lo que es venta de droga, menudeo, creo que estamos muy flojitos. Falta más recursos, falta más elementos y mejores políticas. Sí, porque yo siento que el movimiento que está dando ella es correcto, principalmente porque no se salía por todos los cabecillas de narco, por todo el desorden que están haciendo. Siento yo que la voz que está haciendo ella ahorita es mano dura, como dice ella, en todo aspecto de la área, ¿verdad? Tanto afuera y tanto adentro. Prioridad más o menos, digamos, en el día. Ya después de las tarde para allá, mejor no salir por la inseguridad que hay en las calles. Exactamente, con los indigentes, con más de una gente de aquí. Que esos carambas a veces, si usted se descuida, la asaltan también, ¿no? Entonces, yo casi por lo natural siempre ando estas horas por aquí y ya está, como a la 1, oye, para la casa y no salgo más. ¿No ha visto cambios? Realmente yo no veo cambios de nada. Vamos a dar tiempo a ver si
sí, tal vez, ¿va? Pero no, realmente no veo ningún cambio, ¿va? Bueno, ya escuchábamos algunas de las perspectivas de los ciudadanos y particularmente quiero saber también su opinión y su criterio acerca de esta percepción de las personas sobre la seguridad. Y planteaba uno de las personas también el tema del narcomenudeo, que es algo que se percibe, ¿verdad? Que las personas conocen muchas veces en sus comunidades también. Andrea. Muchas veces se habla de que a veces la percepción no coincide con la realidad, pero creo que en estos momentos sí estamos en ese punto de acuerdo en que la percepción que está teniendo el ciudadano con respecto a la situación de seguridad del país es correcta y acertada. Lo que hablan con respecto al tema del aumento de personas en estado de indigencia se ha salido incluso de la periferia de lo que es el gran área metropolitana y se ha extendido a otros sectores, y creo que eso lo está percibiendo definitivamente las personas, la inseguridad, aunque siguen existiendo cantones específicos o distritos específicos donde siguen teniendo los picos o los puntos calientes, ya esto se está saliendo como de la mano de control y responde justamente a varios años ya de falta de medidas preventivas o de acciones concretas por parte del Estado que realmente no están dando los resultados, y pues los efectos de la seguridad, y eso es lo que debemos tener en cuenta, no son inmediatos. Cuando nosotros hacemos una reforma o un cambio hoy, empezamos a ver los resultados con el tiempo. Entonces, los resultados que estamos viendo hoy es por el rezago que hemos tenido en materia de seguridad ciudadana en los últimos 4, 5, todavía 6 años, que ha venido en aumento. Don Gerardo. Sí, es que esto es un asunto estadístico, es decir, los números desmienten que haya habido una mejoría y demuestran que no ha habido una mejoría en temas de delincuencia. Las reducciones de las que tanto alardea el gobierno son mínimas después de los peores años que hemos tenido. Pero además, si nos vamos hacia atrás, y es lo que decía Andrea, ¿cuáles políticas públicas se han aplicado en los últimos 4 años? Bueno, se retiraron las policías fronterizas, se retiró la policía de Bahía de Araque, por donde pasaban, que era zona caliente, por donde pasaban cientos de toneladas de cocaína al año, y eso genera también guerras entre bandas que criminológicamente lleva a otra serie de delitos que se dan cuando se dan esas guerras entre bandas. Entonces tenemos un gobierno con un doble discurso, que estamos claros en que la prevención le corresponde al Ejecutivo, no al Judicial, pero no ha habido esa política de prevención, y cuando, por ejemplo, se detiene a la persona más buscada, asociada a toda otra serie de delitos, más buscada por los últimos 10 años, lejos de ser algo que se celebre, más bien el gobierno, que dice estar muy preocupado por la seguridad, lo que hace es cuestionar y hasta citar a la Asamblea para cuestionar o tratar de sentar sospechas sobre la forma en que se detuvo a la persona más buscada por los últimos 10 años. Por otro lado, desde el Ejecutivo vemos cuestionamientos a policías de la fuerza pública, penitenciaria, de diversas índoles, cuestionamientos de asocios a corrupción o al crimen organizado, y no solo no hay un ejecutivo que investigue estos hechos, sino que se niegan en la Asamblea Legislativa también a llamar a cuentas a esto, ¿verdad? Entonces hay un doble discurso en donde se dice que hay preocupación por la seguridad ciudadana, pero no hay ningún tipo de análisis o de introspección o de ver hacia adentro de dónde están surgiendo esos verdaderos problemas. Y aquí planteo también algo que quería conversar, y es este conflicto entre Poder Ejecutivo, Poder Judicial también, que ha dominado prácticamente estos primeros 100 días del gobierno. ¿Cómo afecta esto en materia de seguridad, que estemos todavía en esas discusiones que van y vienen? Creo que es la primera vez que siempre ha existido como, no sé, como, ¿verdad? Ese roce a veces entre órganos policiales, pero creo que ahora se percibe más, o sea, se ha perdido completamente la coordinación interinstitucional de cuando se podían hacer operativos en conjunto con el OIJ, con el Ministerio de Seguridad Pública. No es que no se sigan haciendo, sino que esta polarización que se ha gestado obviamente desde el gobierno ha como erosionado esa relación entre los poderes, y creo que tenemos que tener en cuenta que es crimen organizado porque se organizan, y si nuestras instituciones y nuestras policías están trabajando desorganizadamente, cada quien por su lado, viendo a ver quién se lleva el mérito, quién lo hizo mejor, quién lo hizo el otro, acá solamente va a ganar la delincuencia. Entonces, más allá de trabajar, sí tenemos que trabajar, por supuesto, en cambios que se tengan que hacer dentro del Poder Judicial,
por supuesto, tenemos que erradicar la corrupción que no solamente está en el Poder Judicial, está en todas las instituciones públicas, pero esto no puede ser una excusa para erosionar nuestra institucionalidad. Los poderes tienen que trabajar en conjunto. Yo veo positivo, por ejemplo, las reuniones con los poderes, pero no veo positivo que después de una reunión salgas en una conferencia de prensa otra vez atacando y atacando. No hay coherencia, no entiende uno si realmente quiere un acercamiento, conversar. Hay muchos proyectos de ley, algunos de los que se presentaron, que pueden tener artículos que se pueden salvar, pero la pregunta es, ¿está el gobierno con la apertura de escuchar esas voces más allá de quienes están dentro de su gabinete? Si es así, podemos sentarnos a hablar y analizar, pero desafortunadamente lo que hemos visto es que el gobierno no tiene esa intención de sentarse a hablar con otros actores políticos o sociales para hacer esos cambios en pro del país. Don Gerardo, ¿qué impacto tiene este conflicto entre poderes? Sí, ese discurso violento y agresivo desde el Ejecutivo hacia el Judicial y esa división, el único que gana en eso es el crimen organizado, definitivamente. Es decir, no es posible que no se pueda llegar a sentar puentes entre los poderes y venimos de ver una erosión absoluta por ese discurso violento que viene dándose. Imagínense lo que es hablar, por ejemplo, de una forma muy responsable de un golpe de Estado por la existencia de una resolución constitucional que lo que hace es dar el acceso a la Constitución, dar el acceso a la justicia constitucional a cientos de personas que tenían recursos de amparo pendientes. Y eso lo que demuestra es una intención sistemática de afectar y debilitar y desmantelar el Poder Judicial, y eso es muy delicado porque una democracia puede sobrevivir con un poder legislativo o un poder ejecutivo tomado, digamos, o parcializado hacia un solo lado, pero una democracia no puede sobrevivir a un Poder Judicial debilitado porque ese es el sistema de frenos y contrapesos que mide todo, y es precisamente a través del Poder Judicial que se garantizan los derechos de todos los ciudadanos. Y pues sí, aquí ha habido un discurso que más que enfocarse en seguridad, se ha enfocado en, y lo más grave de esto es que es con desinformación, porque se habla una y otra vez, y lo ha dicho la presidenta reiteradamente, de que el Poder Judicial tiene que poner de su parte, que ellos los detienen, pero que todos los jueces los liberan a los delincuentes. Y eso es estadísticamente falso, o sea, esto es una verdad innegable. Costa Rica es el tercer país que más prisionaliza en Centroamérica, y tomemos en cuenta que ahí está El Salvador, que ya no es en lo más mínimo una democracia y que es el número 1 de prisionalización en el mundo, el sexto país que más prisionaliza en América Latina, y somos el número 22 a nivel mundial que más abusa de la prisión. Los organismos internacionales nos han llamado la atención por la cantidad de prisión preventiva que utilizamos, y tenemos más de 20.000 privados de libertad en un país tan pequeño. Es decir, estamos lejos de ser un país que sea alcahueta con el uso de la prisión. No es verdad que simplemente se detienen y se pasan soltando a diestra y siniestra. Las estadísticas demuestran que eso no es así. Entonces, dar este discurso falso y desinformar al público para afectar al Poder Judicial, el único que pierde ahí es la independencia judicial, y la independencia judicial es una garantía de todos nosotros. Entonces terminamos perdiendo como país. ¿Qué nos ha faltado? Creo que eso es importante también mencionarlo. Ustedes hablan de políticas preventivas. La seguridad tiene que trabajarse desde un punto de vista integral, no con estrategias separadas. ¿Qué nos ha faltado entonces para poder ir atacando, como ustedes bien lo dicen, desde ese enfoque preventivo, la seguridad? Bueno, lo mencioné también hace poco, creo que se tiene que volver a trabajar o a fortalecer los programas preventivos del Ministerio de Seguridad Pública. Mencioné un ejemplo de ligas atléticas, pero sé que hay muchos más programas a nivel de Barrio Seguro, por ejemplo, que son necesarias y que se han trabajado. Bueno, yo personalmente he trabajado a nivel local en mi comunidad como ciudadana en diferentes programas como las coaliciones comunitarias que son enfocados a prevenir el consumo de sustancias ilícitas en menores de edad. El problema es que cuando nosotros vemos, cuando se hacen presupuestos o cuando se habla de una política, no vemos presupuesto suficiente para este tipo de programas dentro de nuestras instituciones, bajo la premisa de que en este momento necesitamos atender lo inmediato, entonces vamos a enfocarnos en la política de mano dura, y gobierno tras gobierno se tiran la pelotita, es decir, ya vendrá la prevención, ya volveremos a tocar este tema. Realmente en Costa Rica nunca
se han abordado programas preventivos como tal. En los centros educativos, por ejemplo, también se han perdido programas que antes se daban. Quizás no estoy hablando de que tengamos que retomar los mismos programas, pero se pueden reestructurar y reformar. Eso no se ve, no está planteado ni en proyectos ni en la política que se vaya a establecer. Entonces yo creo que sí es necesario que se conforme una mesa de trabajo con los diferentes sectores, pero ahí sí estamos hablando de todos los sectores, a sentarnos en una mesa a poner todas estas ideas para poder trazar una ruta a seguir. El problema es que ahorita no tenemos ruta. Quedan muchas cosas por fuera, don Gerardo. Sí, la delincuencia es un fenómeno multifactorial y pasa por muchas aristas. Una de ellas, la educación, por supuesto, entonces todo tiene que ver con prevención, pero la educación, entonces si usted afecta el Ministerio de Educación Pública, si usted afecta el presupuesto de las escuelas, obviamente eso crea focos de delincuencia si no hay un correcto análisis a nivel educativo, si no, pasa también por brecha económica y por oportunidades laborales. Entonces, esto tiene que ver con todo, inclusive si usted a nivel económico establece un 13%, un impuesto de 13% de la canasta básica y eso empobrece más a las personas más pobres, eso lleva a que genere más focos de delincuencia, porque a falta de oportunidades laborales van a ser más proclives a delinquir posteriormente. Entonces, por eso es que esto es un entramado complejo. No hay solución a la delincuencia que no sea a largo plazo. Es mentira, es realmente mentira y yo por dicha siempre digo, por dicha no soy político y por ende no me interesa decir lo que sea popular, sino lo que sea técnicamente correcto. Y entonces no hay una solución de corto plazo. La realidad es que hay que enfocarse en más educación, en eliminar esa brecha social, en caer en los sectores que han sido olvidados socialmente y en donde, por ejemplo, el crimen organizado recoge a personas desde muy jóvenes para formar focos de delincuencia y, por supuesto, en políticas de seguridad públicas reales, de más presencia policial en diferentes lugares y de darle a los oficiales de policías verdaderas herramientas, dotarlos de salarios dignos, que eso no es hacer una ley que abra la puerta a los abusos policiales y que se les presuma legítimo todo lo que hacen, sino es prepararlos adecuadamente, darles salarios dignos. Por ejemplo, a pocos años atrás, casi la mitad de los vehículos policiales de fuerza pública no estaban utilizables, simplemente porque no tenían arreglo. Entonces, si no tienen los insumos, es muy difícil que puedan abordar la seguridad correctamente. Entonces, es este abordaje integral el que necesitamos retomar y todo eso pasa primero por el Ejecutivo, no por reformas legales. Definitivamente, bueno, seguiremos muy pendientes entonces del desarrollo. Creo que es un tema que nos tiene muy preocupados a todos como ciudadanos y que queremos ver resultados. Les agradecemos mucho por habernos acompañado aquí en esta mesa de análisis. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, preste mucha atención porque la Ruta 32 permanecerá cerrada durante la noche de este lunes y también la madrugada de este martes, según comunicó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. El cierre se dio esta tarde debido a las fuertes lluvias que se dieron en la zona y también a la caída de material en diferentes puntos de esta vía. El MOP ingresará con maquinaria este martes a primeras horas del día para valorar su posible reapertura. Las condiciones climáticas mantienen a este momento a 1.299 personas en albergues distribuidas en Turrialba, Limón y también en Sarapiquí. Hemos podido corroborar y poder inventariar cómo trabaja la articulación interinstitucional en el manejo de un albergue. También hemos visitado zonas en la zona de Limón también, donde las casas se vieron afectadas, se vieron anegadas y ahí se está haciendo la coordinación interinstitucional para la entrega de la asistencia humanitaria. También se está previendo algunas operaciones para las próximas horas, como poder hacer llegar la asistencia a las comunidades que están incomunicadas. Bueno, es que las lluvias del fin de semana dejaron afectaciones en distintas comunidades de Limón, donde las autoridades continúan atendiendo las emergencias. Las fuertes lluvias registradas durante el fin de semana en el Caribe mantienen afectadas a varias comunidades de Limón. La crecida de ríos provocó inundaciones y dejó sectores sin acceso vial, principalmente en Valle de la Estrella y otras zonas del Caribe. Hemos tenido ya más de un mes de agua continua, entonces los suelos se saturan y sectores que usualmente no se llenaban, como la imagen que vimos ayer del aeropuerto, se están llenando. Y esto es por la gran saturación que tenemos de la tierra.
El agua cubrió completamente la vía y varias comunidades quedaron incomunicadas. Los equipos de emergencia debieron utilizar botes para llevar alimentos y suministros a las personas que permanecen en la zona. El agua sí me llegó como a 1 metro de la casa. Pero gracias a Dios ya bajó, pero el agua sigue lloviendo. Y anoche ya yo no he dormido nada desde anoche. Toda la noche ya en vela. Y hoy seguramente igual otra vez. La alcaldesa de Limón explicó que la saturación de los suelos después de semanas de lluvia aumenta el riesgo de nuevas inundaciones. Por otra parte, la municipalidad mantiene trabajos de limpieza de alcantarillas y atención de cauces para mejorar el desfogue del agua. Es que el tema de Limón es que tenemos los cuerpos de agua dulce y tenemos el mar. Y el mar, cuando llueve muchísimo y se mezcla con el factor de los ríos, pues complica la situación de forma indirecta. Por dicha y gracias a Dios, el mar no se nos ha salido nunca. No hemos experimentado algo así, esperemos en Dios que no suceda. Pero es un factor que complica porque el mar lo que hace es devolver sedimento y entonces obstaculizar los principales tragantes de desfogue de la ciudad. Las autoridades continúan las labores para restablecer los pasos afectados y atender a las comunidades que permanecen anegadas. La presidenta de la República, Laura Fernández, realizó este lunes 17 de agosto una visita por diversas zonas afectadas de la provincia de Limón tras el paso de la onda tropical número 33 durante el fin de semana. Según la agenda de la mandataria, la gira presidencial inició a las 9:20 en el albergue ubicado en el Valle La Estrella. En ese sitio, Fernández sostuvo una reunión con la alcaldesa de Limón. Posterior a esta reunión, Fernández también estuvo en el cantón central de la provincia caribeña. Por la tarde, visitó otras comunidades como Matina y Guásimo, afectadas también por las condiciones climáticas de las últimas horas. En la visita estuvo acompañada de varios jerarcas del gabinete, como el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado, y el presidente del Instituto Costarricense de Electricidad, Marco Acuña. También participaron más bien de la gira el presidente del Instituto Mixto de Ayuda Social, Jorleni León, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraín Celedón, y el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez. Comprendemos la necesidad importante de coordinación interinstitucional. En mi caso particular estoy haciendo una supervisión de que todos los albergues estén funcionando, revisando los puentes, los caminos y las carreteras afectadas. Aquí anda el ministro de Obras Públicas y Transportes conmigo, revisando las infraestructuras dañadas y verificando cuándo podemos entrar a realizar los trabajos. Y el MEP mantendrá suspendidas las lecciones en algunos centros educativos ante el ingreso de la onda tropical número 33 durante la tarde y también la noche de este lunes. Las autoridades toman la decisión de forma preventiva debido a la incertidumbre sobre los efectos del fenómeno y a las condiciones meteorológicas previstas, además de la alerta vigente emitida por la Comisión Nacional de Emergencias. En total permanecen cerrados 990 centros educativos. Limón concentra 285, seguido de Turrialba con 216. Guapiles con 139, Sarapiquí con 138 y Sulá con 110. También hay cierres en la zona norte-norte y en San Carlos. Durante la noche se dará seguimiento al comportamiento del tiempo y este martes 18 de agosto las direcciones regionales valorarán nuevamente la situación. Y las lluvias del fin de semana dejaron afectaciones también en distintas comunidades de Turrialba con daños en puentes, caminos y también zonas cercanas a los ríos. Las fuertes lluvias registradas provocaron afectaciones en distintos sectores de Turrialba, principalmente por deslizamientos, crecidas de ríos y daños en caminos. Sí hemos tenido algunas afectaciones importantes. Verán el tema de 20 caminos se nos vieron afectados. Y además de estos 20 caminos que se vieron afectados, tuvimos algunas situaciones, familias que perdieron sus casas. 7 familias perdieron sus casas porque estaban cerca de las márgenes del río. Pero bueno, seguimos para adelante. En Tuis, un deslizamiento cayó sobre el río Pacuare y destruyó un puente peatonal que comunicaba varias comunidades. La emergencia obligó a evacuar preventivamente a familias que quedaron incomunicadas. Estas familias que quedaron del otro lado, porque había un puente peatonal que se los llevó,
este deslizamiento se llevó el puente peatonal y eso nos permitió, eso lo que generó es que quedaran aisladas unas familias que dichosamente desde ayer con la Cruz Roja y cuerpos de socorro se pudieron sacar a un lugar ya seguro. La emergencia también afectó el puente de las Monjas, conocido como el Puente Blanco, que permanece cerrado para vehículos debido a daños y socavación de una de sus bases. La municipalidad mantiene el monitoreo de los ríos y continúa con labores de recuperación en las comunidades afectadas. Y en las últimas 24 horas se registraron récords de lluvias en la vertiente del Caribe y también del Pacífico Sur. Según el Instituto Meteorológico Nacional, las precipitaciones se registraron entre las 7 de la mañana del 15 de agosto y las 7 de la mañana del 16 de agosto. Las estaciones climáticas del Caribe Norte registraron cifras más elevadas del país, siendo las estaciones de Pocosí y Horqueta seguidas por la ubicada en Turrialba y la estación que se sitúa en Sierpe de Osa en el Pacífico Sur. Los acumulados de precipitaciones en el país ocurrieron durante la alerta verde emitida por la onda tropical número 32 y la alerta por fuerte oleaje también en el Caribe. Este inicio de semana continuarán las condiciones inestables sobre el territorio nacional. Esto debido a los factores que se han presentado desde el fin de semana, tales como la ubicación sobre el país de la zona de convergencia intertropical, el constante ingreso de humedad desde la región del Caribe hacia nuestro país y la inestabilidad presente en niveles altos de la atmósfera. En otros temas, la economía costarricense enfrenta en los primeros meses de la administración Fernández Delgado un menor ritmo de crecimiento, una producción de zonas francas que pierde fuerza y un deterioro en las perspectivas fiscales. Dos han sido los principales temas en la agenda económica en los primeros 100 días del gobierno. Por un lado, el deterioro de las finanzas públicas que llevaron al Ejecutivo a presentar su propio plan fiscal. Menores ingresos, mayor gasto por intereses y una deuda que crece es el diagnóstico, mientras que la solución, una agenda de lucha contra la evasión y el contrabando. Es una situación donde sí estamos teniendo un desgaste o una reducción en el balance primario y ya una deuda que supera nuevamente el 60% del PIB, y eso significa que se entra nuevamente en el tramo más estricto de la regla fiscal, se congela el gasto total, es decir, se congelan gastos corrientes y gastos de capital, y puede ser que algunos de los proyectos que se querían hacer en esta administración de pronto no se puedan realizar. En el desempeño productivo, Costa Rica atraviesa una desaceleración económica. En 2025 el país creció a un 4,6%. Para el 2026 el Banco Central estima un 3,4%. El principal afectado han sido las empresas en el régimen de zona franca, cuyo rendimiento productivo pasó de un 17% a un 2,98%. Muchas de las buenas noticias con las que cerramos los anteriores 2 años comienzan a revertirse. La economía que venía teniendo el mejor crecimiento económico promedio de las últimas administraciones parece que se va a desacelerar con zonas francas bajando, ¿verdad?, mes tras mes la tasa de crecimiento. Otro de los temas que ha robado reflectores de la apreciación del colón. El tipo de cambio llegó a 448 colones. Romeo Santos está a horas de volver a Costa Rica y sus mayores fanáticas ya tienen todo listo para vivir una noche que llevan años esperando. Mañana, cuando Romeo Santos llegue al escenario en Costa Rica, 2 de sus fanáticas más fieles vivirán una noche muy especial. Ambas forman parte del club de fans oficial del artista y llevan entre 20 y 24 años siguiéndolo desde los tiempos de Aventura. Su amistad nació precisamente por esa pasión y hoy vuelven a compartir una nueva cita con su ídolo. Vivo en Atenas, vengo de Atenas y tengo 24 años detrás de Romeo. Tengo muchos recuerdos de conciertos anteriores, de cosas desde la página de él, que para cada gira tira también, entonces vivo coleccionando así cositas, las entradas de los conciertos, todo eso por ahí anda. Fotos para el 2008. No había casi teléfono ni eso, entonces eran como fotografías que vendían en la salida ahí del redondel y todo, entonces eso es lo que tengo, digamos, de... Para una de ellas, este será su concierto número 18 de Romeo Santos, después de seguirlo por Costa Rica, México, Colombia y República Dominicana.
La otra también suma varias presentaciones y cuenta que siempre busquen estar lo más cerca posible. Ahí estamos, en primera fila. ¿En primera fila? Sí, ahí estamos. Sí, siempre nosotras buscamos cómo estar al frente. Hemos gastado muchísimo dinero detrás de Romeo. No, como le digo, no es como que nos hayan regalado nunca nada. Siempre estamos ahí como, ¡ay, las entradas ya! En la página, pónganse. Ahora, ambas esperan disfrutar de una noche junto a Romeo y Prince Royce en el Estadio Nacional, acompañadas por otras fanáticas que, como ellas, llevan años esperando volver a verlo. Bueno, así llegamos al final de esta edición. Muchas gracias por habernos acompañado.